Bueno, muy buenos días amigos y amigas de Chacoteando con Manuel Narváez. Estamos nuevamente en una emisión más de este programa que poco a poco va penetrando en la sociedad por las opiniones y que lo hacemos de una manera relajada. Hoy tenemos de invitado al profesor Martín Chaparro Payán, quien es dirigente de Morena. Profe, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y pues hoy vamos a saborearnos las noticias más frescas de las campañas, de las precampañas que ya iniciaron y obviamente pues vamos a tocar de temas diversos, pero con la característica del programa, con seriedad, pero relajado, chacoteando. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias por este espacio. Espero que estemos a la altura de esta invitación. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Cafeto, que nos hace el favor de prestarnos aquí este espacio para hacer nuestros programas. Así que les recomiendo que venga, y el café de olla que lo preparamos aquí nosotros, yo contribuyo para darle un toque especial y lo podamos disfrutar. Excelente. Profe, yo quisiera iniciar con un tema que me llama la atención y que también es parte de todo este show mediático que hay en las precampañas. Y creo que la respuesta del precandidato Andrés Manuel López Obrador se me hizo genial para ridiculizar ese tipo de señalamientos que le hacen de la intervención rusa en su campaña. Hablemos de AMLovich. ¿Qué opina de eso? Bueno, cierto es que Andrés Manuel durante muchos años ha sido señalado de muchas formas, en donde ha llegado incluso a señalamientos ridículos, como precisamente este, de que estemos financiados por el gobierno ruso. A mí en lo personal me parece que Andrés Manuel ha tomado con muy buena filosofía cuando ridiculiza en las redes sociales esos señalamientos. Creo que Andrés Manuel es una persona que está comprometida con sus ideales, está comprometida con el proyecto alternativo que está planteando, está comprometida con el pueblo de México, y el hacer caso a ese tipo de señalamientos pues no es otra cosa más de que reconocer que no hay elementos negativos que pudieran serle a él señalamientos de tal forma que le quiten un espacio o le minimicen su participación, o que de alguna forma sea algún detalle que impida el que él pueda llegar a gobernar este país. Ese, aparte de ridículo, también lleva una vestimenta de cinismo. Y yo recuerdo la campaña de Vicente Fox, que incluso fueron a los tribunales. Enrique Jackson lo recordará, que era coordinador de los senadores del PRI en el Senado de la República. Había presentado una denuncia y luego se desecharon, porque ya pasó la campaña de que Vicente Fox recibía dinero de sus amigos de Fox en el extranjero. Quedó como un señalamiento, se presentó una denuncia y no prosperó. Ese es un botón de muestra de cómo suelen ser las campañas sucias. Pero también recuerdo a Margarita Zavala el año antepasado, creo. Incluso fue invitada a la convención demócrata de Hillary Clinton. Uh-huh. Y digo, en otros tiempos en México se hubiese acusado eso como un intervencionismo, ¿no? Exacto. Y también senadoras, sí recuerdo a las senadoras del PAN, sobre todo Mariana Gómez del Campo, que es sobrina de Margarita Zavala, que celebraban con algunas lonas que Hillary Clinton deseaban que ganara la elección presidencial. Entonces ahora que acusan a Andrés Manuel con esto y que han aparecido bardas en Venezuela, pues eso refleja y a la vista de mucha gente es cinismo y parte de la guerra sucia, porque le pegan al que va a la cabeza. Decía Ramón Galindo, le tiran a los patos que asoman a la cabeza. En este caso, pues Andrés Manuel es evidentemente el pato que está asomando la cabeza. El pato que está asomando la cabeza. ¿Sabe usted que de donde es Andrés Manuel López Obrador, el Macuspana, Tabasco, porque mi familia es de por allá también, mis abuelos, mis ancestros, les dicen tumbapatos? No sabía el detalle, pero... No sé por qué le dicen así, pero así los conocen en Macuspana, tumbapatos. Entonces, a propósito de esto, bueno, pues es un tema que, más allá de afectar a Andrés Manuel,
así como lo toma, como dice usted, con esa filosofía, pues parece que le va a acarrear más simpatías, ¿no? Sí, definitivo, esa respuesta que tuvo Andrés Manuel del submarino que estuvo esperando por allá en las costas veracruzanas tuvo mucha aceptación y muchos me gusta, ¿no? De las redes sociales. Y yo creo que Andrés Manuel ya ha aprendido mucho en este largo recorrer por el país, en estas 3 ocasiones en que ha contendido por la presidencia de la República, y toma con una filosofía de vida muy interesante cualquier ataque, cualquier situación que le venga. Creo que eso nos está ayudando bastante para el posicionamiento de él en la sociedad, porque en un momento determinado, diciéndoles con sarcasmo a la sociedad, miren cómo nos señalan, cómo nos inventan falsedades con tal de penetrar en la ciudadanía con una guerra sucia que ya estamos prácticamente vacunados contra eso, ¿no? Sí, ya la gente no lo toma tan a pecho, ya Sí. lo ve ya hasta ridículo. Hablando de ridiculeces, el tema ese del frente con el niño Joawei, el pequeñito ese que canta la canción de Movimiento Ciudadano, que ha sido un éxito total, por cierto, y debe tener mucho más reproducciones en Spotify que yo creo simpatías que tiene Ricardo Anaya. Sí. Pero apenas ayer vi un video donde se avienta otro palomazo. Parece que Ricardo Anaya salió bien para tocar la guitarra, ¿no? Para tocar la lira, y si no encuentra chamba como presidente, pues probablemente ahí va a tener una buena opción, ¿no? Para convertirse en cantante. Pero ahora se sube la imagen, se cuelga de la imagen de este niño. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, precisamente cuando no hay propuestas que en un momento determinado permeen ante la sociedad, no hay la posibilidad de encumbrarse ni de posicionarse en un movimiento político como el que se está llevando a cabo en nuestro país. Creo yo que la falta de argumentos y de propuestas serias en este país necesitamos de un cambio real. Y ni Meade ni Anaya lo representan. Entonces, ellos tienen necesidad de colgarse de talentos como lo es la familia y ese niño que en un momento determinado les ha llamado la atención a muchísima gente, pero les ha acarreado a ellos también cierta popularidad, pero esa popularidad no va a trascender, y creo yo que no va más allá de un simple espectáculo y de una posibilidad de dar a conocer el arte o la cultura que implica la misma canción, o el contenido o el ritmo que en ella se expresa. No va más allá porque las propuestas que a los ciudadanos nos interesan no están presentes ahí. No está presente un proyecto que le dé viabilidad a los problemas fundamentales de este país. El Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por sacar canciones o por sacar espectáculos que de alguna manera son muy pegajosos ante la ciudadanía. Recuerde aquella canción que todavía muchos siguen tarareando, Movimiento Naranja, sí lo debe recordar usted. Pero si hacemos un análisis del contenido de ese trabajo, pues vemos que está hueco, totalmente vacío. Entonces la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía se da cuenta de la manipulación que se pretende hacer con este tipo de situaciones, y ello ayuda en gran medida a que no avancen este tipo de proyectos. Creo yo que Andrés Manuel es la parte en donde hace la diferencia. Hace la diferencia porque, contrario a la contraparte, entrega propuestas, definiciones, argumentación, proyectos que le pueden dar viabilidad a que nuestro país camine por una ruta distinta. En eso que llama usted de propuestas, y que es, a todas luces, muy frívolo, aunque también hay que recordar que en alguna campaña presidencial el PANAL, ¿se acuerda que hablaba de
pedía un voto de 3, Sí, destinado sobre todo a los candidatos al Congreso Federal. Sí le funcionó pero eso fue, no fue el panel ese, el que hacía fue el panel. El panel. Sí, o sea, me refiero a que ciertamente son frívolos y recurren al espectáculo para jalar, obviamente, simpatías. Pero en esa ocasión al panel le funcionó. Sí, sí le funcionó, exactamente, tiene usted razón. Pues precisamente esos son de los aprendizajes que la sociedad mexicana está teniendo. Y esos aprendizajes han sido porque nos ha costado mucho como sociedad las consecuencias que ha traído esas decisiones. La sociedad se dio cuenta que la toma de definiciones en una actuación política está de por medio la seguridad, está de por medio la estabilidad económica, está de por medio la calidad del trabajo, está de por medio la educación, la salud de nuestro país. Entonces ya la sociedad mexicana está dándose cuenta de esas cuestiones. Por eso la sociedad mexicana ya no penetra muy fácilmente el engaño que se pretende hacer a través de este tipo de situaciones mediáticas o mercadotécnicas para que en un momento determinado el ciudadano siga votando otra vez por los mismos. Pues sí, los problemas son mucho mayores que un simple spot y te lo van a resolver a través de ello. Exactamente. Hablando de iniciativas, hoy por la mañana José Antonio Meade, el precandidato del PRI, de la alianza que cabeza el PRI, presentó una iniciativa para sancionar o ser más severos en las sanciones a los corruptos y quitarles el dinero y dárselos a beca. ¿No le parece que esté a destiempo esto? Sobre todo que él ha sido hombre del sistema en la administración de Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto, y que tuvo esa oportunidad de influir, de incidir, porque la corrupción no nace con Enrique Peña Nieto, ciertamente se dispara a niveles estratosféricos, pero es de lo que estamos hablando, que recurrir a un jingle, de recurrir a un spot con toda la frivolidad del mundo para jalar simpatías, una iniciativa de esta naturaleza a propósito de que México ocupa uno de los últimos lugares en el combate a la impunidad y que la corrupción sigue galopando. Bueno, esas mediciones internacionales por supuesto que ahí están presentes y son de las cosas que posiblemente la sociedad no las tiene presentes de manera permanente, pero lo que la sociedad sí tiene presente es la vida diaria, lo difícil que está haciendo para la sociedad subsistir, persistir y mantenerse con una vida digna, en donde se ha perdido su poder adquisitivo, ha perdido la opción de recurrir a la educación y a la salud por los medios que anteriormente lo hacía, y esos elementos vienen a constituir un despertar ciudadano que ahorita se está convirtiendo para nosotros, para Morena, precisamente en un boom, un tsunami que está viniendo de tal forma que muchos incluso de Morena no han logrado todavía asimilar, de los compañeros de Morena, y se sienten desplazados, pero o nos subimos a este tren o el tren nos va a atropellar. Bueno, sin duda alguna es una oportunidad. Yo veo, es mi percepción personal, Andrés Manuel por tercera ocasión encabeza las preferencias para ganar la presidencia de la República. Con Felipe Calderón, cuando iniciaron, le sacaba hasta 20 puntos porcentuales. Bueno, pues la diferencia fue de menos de medio punto porcentual. En la elección pasada con Enrique Peña Nieto sucedió lo mismo, iba al frente y finalmente la carita guapa de Peña Nieto lo llevó a ganar la presidencia con una diferencia de 3,5 millones de votos. Lo que veo ahora es que las encuestas lo siguen colocando al frente, sin embargo ya no son las intenciones de voto cercanas al 40%. Ahora la mayoría de esas encuestas más conocidas de las casas editoras más conocidas como Reforma, El Financiero y otras encuestadoras que son ya hartamente conocidas, le dan un porcentaje de intención de voto hasta este momento promedio del 33%, aunque también es muy alto de las personas que no contestan y que generalmente de ahí puede obtener más votos. Pero lo veo más consolidado en esta candidatura, me da la impresión de que es más sólido la intención de voto. No pudiera con esta campaña en contra de él, de guerra sucia, y que también todas las campañas son de lodo, ya generalmente así se distinguen en México las campañas electorales, más lodo que propuesta.
que pudiera darse un escenario similar al del 2012, de que pudiera repetir el PRI, que Andrés Manuel quedara en segundo lugar y que el PAN pudiera rezagarse al tercer lugar? La sociedad en su conjunto está siendo más concientizada de la problemática que vive en el país. Es parte de lo que nosotros estamos palpando. Aquí en el norte, anteriormente nosotros no habíamos tenido la posibilidad de hacer movimientos o concentraciones masivas como las dos últimas que hemos logrado. El 18 de junio pasado hicimos un evento frente a la Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal en la Plaza de Armas, en donde le llamamos la firma del acuerdo de unidad, en donde hicimos un llamamiento a todas aquellas personas que no coinciden con nosotros en lo ideológico, pero que en el asunto programático se acercan un poco a nuestra idea, a nuestra propuesta. Hicimos esa invitación, firmaron algunos líderes del Estado ese compromiso del acuerdo de unidad, y fue una concentración que yo personalmente me sorprendí de ella porque no esperaba que hubiese habido tanta gente como la tuvimos. El día 15 de enero pasado tuvimos otra concentración que también nos quedamos chicos con el espacio que solicitamos para ocupar, que fue ahí en medio del edificio Héroes de la Reforma y Héroes de la Revolución. Nos quedamos chicos. El gobierno del estado quería que nosotros utilizáramos la Plaza del Ángel. Bueno, pues la Plaza del Ángel, ya con lo que yo he visto que viene creciendo el movimiento aquí en el estado, pues la Plaza del Ángel será el próximo espacio que nosotros utilicemos, porque ya nos dimos cuenta que Andrés Manuel y su propuesta han permeado a tal grado de que sí podemos llenar esos espacios, porque la gente tiene muy claro que el proyecto alternativo de nación que se plantea no solamente es diferente, sino es viable, y eso es lo más importante. Por ello creo que no sería posible que cayéramos en una oportunidad otra vez para perder. Tenemos muy claro de que cuando se avanza en el asunto electoral de manera consciente, de manera clara, sin que sea en base a prebendas, en base a despensas, en base a canonjías, en base a un simple spot mercadotécnico, y el cambio se está dando realmente un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad es lo que nosotros vamos a aprovechar, y ese es el que se está convirtiendo en un voto sólido, se está convirtiendo en la posibilidad de cambiar este país. Ese evento del 15 de enero, sin duda alguna, y le debe haber provocado buenas emociones a Andrés Manuel, le trajo buenas vibras, porque considerado por algunos medios como el evento más nutrido que ha tenido desde que ha aspirado a la presidencia de la República. Los cálculos fluctúan entre los 4 y los 7,000 personas. Un poco menos quizá de la gente que acudió a apoyar a la junta informativa del gobernador Javier Corral ahí en la Plaza del Ángel. Evidentemente, pues tienen todo el aparato burocrático para jalarlo, etcétera. Pero era evidente que jaló un buen número de gente, simpatizantes, y que eso pueda repercutir en que pueda tener una elección, una votación histórica en Chihuahua. Andrés Manuel, cuando está en la boleta, cuando era candidato al PRD, la elevaba. El PRD tenía una intención de voto 6-7% aquí en el estado. Sin embargo, con Andrés Manuel en la boleta se dispara hasta el 25-28%. Esta elección puede incluso competir el primer lugar, ya sea el PAN, el PRI, quién sabe, está muy deteriorado, pero bueno, es una posibilidad que Andrés Manuel pueda alzarse con la victoria en Chihuahua. Ahorita me responde, vamos a un corte de nuestros patrocinadores y regresamos. Bueno, estamos de regreso en Chacuteo con el profe Martín Chaparro Payán. Profe, entonces, ¿qué posibilidad le ve a Andrés Manuel en esta tercera ocasión? ¿Será la vencida? Bueno, estamos seguros que va a ser. Y esa seguridad nos la da la participación de la gente, nos la da el ambiente político que estamos viviendo. Esta sociedad ya está hastiada de la inseguridad, de la falta de trabajo, de la falta de bienestar para la gran mayoría de la población. Eso aunado a
al crecimiento exponencial que como partido político tenemos, me da la certeza de que esta es la vencida. Oiga, profe, la intención de voto ahí la tiene. Se ve más compacto, más sólido que en las 2 veces anteriores, ha corregido errores, etcétera. Pero a veces la confianza no trae buenos resultados. En el caso de los representantes de casilla, de cuidar las casillas, eso es un tema fundamental, porque incluso Andrés Manuel, si Andrés Manuel no le saca una ventaja mínimo de 5 puntos al segundo competidor, estos son capaces de voltear la elección, lo han hecho. Se hablaba hace algunos años de que el PRI tenía la capacidad de incluso movilizar hasta un 7% de la votación. Hoy ya es menos. Ya hay gente ya más consciente, más enojada con ellos, y se habla del 3 al 4%. Pero el caso es que está latente que le puedan voltear la tortilla. El movimiento que encabeza Andrés Manuel tiene para llenar las casillas, porque es muy común cuando se cometen los fraudes electorales o se cambian los resultados de las casillas, que compran a los representantes de los partidos y que ya no son por unas despensas, son cantidades que fluctúan dependiendo del sapo de la pedrada, de 3, 5, 10 mil pesos, y les sale más barato, porque incluso les doy un ejemplo de gente que conoce de esto, de revisar las casillas, que saben toda le entienden bien al mazacote de la cuestión jurídica electoral, que en algún momento cuando cierran la casilla, dependiendo del partido que tiene cierta votación arriba de 200 votos, y ofrecen una cantidad por quitarle un 0 o por quitarle un dígito para reducirlo, y si no se deja, lo dejan para más tardecito, y hay quien sucumbe en eso. Con 10, 20 casillas que hagan eso en un distrito electoral, cambian el resultado. ¿Qué estrategia tiene o qué va a hacer Andrés Manuel para cuidar su voto en las casillas? Sí, el cuidado de voto el día del proceso electoral es una de las tareas primordiales en las que nosotros estamos teniendo una prioridad. ¿Por qué? Pues precisamente por eso que usted menciona. Es ahí el día del proceso electoral en donde se manipula de una manera descarada y vil los resultados. Estamos nosotros ya en este momento estamos trabajando sobre la capacitación y la recolección de personas que nos ayuden en el proceso electoral para el día de la elección. Pero ahora vamos a tener una gran ventaja. Tenemos también que la gente del PES y la gente del PT se suma a esto, y entonces tendremos 3 ojos en lugar de 1 en la casilla. Nosotros tenemos mucha confianza porque la gente que viene del Partido Encuentro Social es una gente muy honorable, es gente que no se corrompe. La gente que viene del Partido Encuentro Social son gentes que están muy comprometidas en la transformación del país, y eso para nosotros es garantía junto con nuestros del PT y de Morena. Vamos a cuidar el proceso. Entonces ahí tenemos nosotros una gran ventaja, porque tendremos bien cuidada la elección. Desde luego que sí se van a dar intentos de desestabilización en los procesos electorales, pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar muy duro para atajar esa posibilidad, y estamos conscientes de ello. Pues el Estado de México es un ejemplo que nos acaban de hacer el año pasado, cuando Delfina Gómez gana, y en 5 distritos del Estado de México nos voltearon la elección. Pues es eso que no requieren de echar mano de todos los paquetes electorales. Saben dónde voltear la tortilla, y es difícil también probar el fraude, no es sencillo. Sí, por supuesto. En el caso, le digo esto porque muchos candidatos, ya cuando dejan de hacer proselitismo, presumen de que ya tienen el 100% de las casillas cubiertas, y el día de la elección, el día D, resulta que falta hasta el 20, el 30%, hasta el 40% de los representantes de casilla. Se enfermaron, les dio diarrea, amanecieron crudos, cualquier pretexto.
Aquí van a tener que cuidar mucho que los amigos del PT, pues, que no le entre mucho el chupe. Afortunadamente hay ley seca 2 días antes. O también a los del PES, que no le van a adulterar el agua bendita. ¿Ve? El caso es que estén conscientes de eso, de que así se la gastan en este país. No pueden por ningún momento confiar solamente en la intención del voto. Tienen que cuidar al menos el 80% de las casillas, porque si no, la historia se puede repetir como el 2012. Profe, hay personas que ven a Andrés Manuel, que todavía lo siguen viendo como un peligro. Sin embargo, pues vivimos en constante peligro en este país, en la realidad. Los gobiernos desde Vicente Fox a Enrique Peña Nieto no han sido capaces de contener la violencia, se deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, los feminicidios van en aumento, la economía no crece, son mediocres. Sin embargo, hay gente que le asusta y sigue permeando todavía dentro de la campaña que le hacen a Andrés Manuel, la campaña negativa, de que instauraría en México un gobierno como el de Nicolás Maduro, o incluso hay otros que lo llevan todavía más lejos, como si fuera la vieja Unión Soviética. ¿Andrés Manuel sería capaz de, en caso de que ganara la presidencia, de transformar a México y llevarlo al comunismo? Andrés Manuel será de todo, pero menos socialista y menos comunista. Y lo vimos en su ejercicio de gobierno que hizo en la Ciudad de México. A quien más benefició el gobierno de Andrés Manuel siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, no solo fue a los adultos mayores y a los jóvenes con las escuelas que fundó, también tuvo una mano derecha muy ejecutiva. Los grandes empresarios de la Ciudad de México y las grandes corporaciones hicieron junto con él el cambio del centro histórico, la remodelación del centro histórico. Con Carlos Slim hizo una alianza a rescatar el centro de la Ciudad de México. Exactamente, entonces no podemos acusar a Andrés Manuel ni de socialista ni de comunista, porque si eso fuera, hubiera dado algún viso de que por ahí va sus gobiernos cuando él estuvo. Así como el de Felipe González en España. Por ejemplo. Bueno, que mucha gente aquí en este país, que nos falta mucha cultura e iniciativa para leer. Hay mucha gente que no sabe quién es Felipe González, pero es más o menos un símil, es un símil, ¿no? Yo creo que sí, Andrés Manuel tiene cierta tendencia a la izquierda, pero en el sentido de distribuir la riqueza de una manera más equitativa, no de hacer que las clases sociales bajas sean las que en un momento determinado dirijan al país, o que es lo que de alguna manera se planteaba con esos otros regímenes, ¿no? Bueno, la clase baja y la poca clase media, que cada vez es menos, es la que soporta el peso de la economía del país, es la que fondea las finanzas públicas, porque los grandes corporativos en este país pues en realidad pagan pocos impuestos. Hablando de eso, y es también otro tema que es recurrente, ciertamente Andrés Manuel tuvo esa visión y esa alianza con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, para rescatar el centro de la Ciudad de México, que no fue cualquier cosa, no es pecata minuta, pero que hay muchas personas que todavía siguen preguntando por qué mandó Andrés Manuel a 25 años el que se conservara la información de la construcción de los segundos pisos. Bueno, mire, aquí hay un mito. Eso no es cierto. La información de los segundos pisos está hecha pública desde el mismo momento en que él implementó esa actividad. No es cierto eso. Alguien por ahí publicó ese asunto, pero usted puede acceder desde en este momento a través de internet, buscar la información de los gastos que se hicieron y los proyectos que se implementaron con los segundos pisos. Ahí está la información abierta. Es como el envío del submarino. Es por ejemplo, es como la mentira que también le quisieron endilgar ahí, de que estaba pasando por encima de una institución de este país que aplica las leyes, cuando el desafuero, cuando él quiso trazar un camino por un predio particular de
eran aproximadamente 100 metros el camino que quería trazar para que se llegara más rápidamente a un hospital. O sea, son mitos, son leyendas urbanas, diría yo. Así como dicen ahora, bueno, el eslogan del gobierno de la República, Peña Nieto, mover a México, ahí se querían joder a Andrés Manuel en el 2006. Antes, en el 2005 fue que sí, el juicio de desafuero, ¿no? Sí, exactamente. Profesor, el tema de que también algunos consideran que es inverosímil. Sin embargo, pues si uno se pone a estudiar un poquito de qué tamaño es el presupuesto en este país y de qué lugar estamos ubicados como nación, como país, de la corrupción. Andrés Manuel habla de que alrededor de 500,000 millones de pesos se van, se escabullen como consecuencia de la corrupción, y que parte de ese recurso, o gran parte de ese recurso, pues sería el soporte para su programa social de apoyar a los estudiantes de nivel medio superior y de universitarios, dándole una beca para que mientras estén estudiando, evidentemente a los adultos mayores, etcétera. ¿Es factible realmente que en 6 años Andrés Manuel pueda contener ese cáncer? Porque no es solo de voluntad, también hay grupos facciosos, grupos, la mafia de poder que él denomina, que presiona muchísimo y que incluye políticos y empresarios, o empresarios políticos, que para el caso ya es la misma, sí, en muchos casos. ¿Realmente podría Andrés Manuel, contra toda esa presión, para ir en cada año del gobierno recuperando esos recursos y demostrar que sí, mira, aquí recuperamos lo que se gastaba ante corrupción, aquí hay esta partida y va directamente a desarrollo social? Nosotros tenemos mucha confianza en que sí suceda, cuando menos que se sienten las bases para transformar este país. Yo recuerdo que en el Distrito Federal, antes de que él llegara a la jefatura de gobierno, si bien es cierto, en cuanto prendíamos la televisión, acuérdese con aquel comentarista de televisión en donde en cuanto usted encendía la televisor, empezaba el televisor a derramar sangre, no sé si se acuerde de toda la delincuencia que se daba en la Ciudad de México. Sí, entonces, como en la Ciudad de México en los 90, ¿no? Precisamente fue en el 99, 98, 99, y en cuanto usted encendía el televisor, las noticias eran pura sangre de todo lo que pasaba en el Distrito Federal. Llega Andrés Manuel a gobernar el Distrito Federal y se establecen las bases que hasta ahorita, este momento, siguen esas bases soportando y haciendo de la Ciudad de México una de las más seguras, de las más transitables, de las más amigables para el turismo. Es una ciudad bonita, incluso con mucha expresión cultural, pero todo eso fue gracias, yo digo, a la administración de Andrés Manuel, porque ahí se sentaron las bases para que esa ciudad haya conservado hasta ahorita. Se conserva como una isla en todo el país, en donde en esa ciudad no pasan tantas cosas. Hasta últimamente se empieza nuevamente a deteriorar otra vez la seguridad y algunas cuestiones en el Distrito Federal, pero durante muchos años se sentaron las bases y se mantuvo esa estabilidad social y económica en el Distrito Federal. Yo creo que el sentar las bases con un cambio en este país nos puede ayudar a que continuemos cambiando las cosas. Entiendo que es muy corto tiempo para echar hacia atrás todo ese mal que se ha venido construyendo en los últimos gobiernos de este país, pero también debe llegar un momento en que empecemos a revertir las cosas. Andrés Manuel tiene la certeza y la seguridad de que el proyecto alternativo de nación, en donde están implicados muchos empresarios, mucha gente de bien, una sociedad más consciente de lo que está pasando, y eso nos puede ayudar a que trascendamos o pasemos verdaderamente a cambiar el estado de cosas. Pero no va a bastar con que él llegue a la silla de la presidencia de la República. También tiene que ver mucho que nosotros como ciudadanía desde abajo hagamos lo que nos corresponde a cada quien en nuestro pequeño ámbito de influencia, ¿no? Ese ejemplo de la Ciudad de México, que cuando llega el PRD con Andrés Manuel todavía en el partido, creo que era dirigente nacional, sí, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que lo gana por vez primera,
reciben la Ciudad de México con una deuda de 17,000 millones de pesos. Hoy debe andar rondando los 70,000, 80,000 millones de pesos de deuda. Han pasado después Andrés Manuel Rosario Robles, que regresó a su origen, al PRI. Estuvo Andrés Manuel, luego fue Marcelo Ebrard, Sí. un tiempo estuvo Alejandro Encinas, que sí está con Andrés Aleja- Manuel, Marcelo Ebrard también con Andrés Manuel, Mancera, que se quedó en el PRD, y que es ahora que se ha incrementado además de la deuda pública a través de todos ellos, también la violencia, los índices de violencia comienzan a ser alarmantes en la Ciudad de México, sobre todo de la que ahí confluyen ya varios carteles, grupos criminales. Entonces, esas bases que se sientan, pues evidentemente se van torciendo, se van venciendo, porque los criminales van encontrando nuevas formas de penetrar. de penetrar y de derrotar al poder público, el poder público. Entonces, Andrés Manuel en 6 años no necesariamente acabaría con la corrupción, pero usted dice que sentaría las bases. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, tenemos nosotros mucha confianza porque ya vimos que lo hizo en el Distrito Federal, y si bien es cierto, las condiciones del resto de la República no son las mismas que el Distrito Federal, sí tenemos al menos la conciencia ya en la ciudadanía de tal manera permeada que entendemos los ciudadanos, o cambiamos para bien o seguimos con lo mismo, y esa es la parte que ahorita culturalmente está tomando peso en la ciudadanía, en donde ese cambio cultural se está dando, y cuando hay un cambio cultural es un cambio que ayuda a que la sociedad verdaderamente cambie. No es un cambio cosmético, es un cambio radical, y cuando hablo de radical no me refiero al asunto violento, me refiero al asunto de raíz. Me refiero a que ese cambio radical es para cambiar de raíz todo aquello que está mal. Eso nos puede permitir y nos ayuda a construir y a sentar las bases para un proyecto diferente. Y creo que lo podemos lograr. El caso incluso que para algunos analistas es motivo de preocupación de que el barco que está capitaneando Andrés Manuel rumbo a Los Pinos, esas adhesiones que está teniendo de actores, personajes políticos de otros partidos, sin duda alguna hay quienes son muy valiosos, pero hay otros que se le cuestiona su honestidad. Han pertenecido a lo que él denomina la mafia del poder, del PAN y del PRI preferentemente. Recientemente se le suma la senadora Gabriela Cuevas del PAN, después de toda una trayectoria dentro de Acción Nacional, y que ahora llega a apoyar a Andrés Manuel. Hace muchos ejemplos en los estados que incluso militantes de Morena han cuestionado. Ahorita que regresemos del corte, seguimos platicando al respecto para que me dé su opinión sobre esto. De acuerdo. Estamos de regreso en la recta final de este chacoteo con el profesor Martín Chaparro. Profe, entonces esas adhesiones que ha tenido Andrés Manuel de personajes públicos de otros partidos, en algunos casos le beneficiará, pero en otros no le restará votos. Bueno, algunos señalan esa situación, pero nosotros vemos que no se restan votos porque personajes que vienen de otros partidos políticos con todo y que en algún momento hayan sido cuestionados. Yo creo que la filosofía que está detrás de esta inclusión por parte de Andrés Manuel cuando hace la apertura hacia los diferentes liderazgos, yo creo que esa apertura está afincada en precisamente darle la oportunidad a quien, si alguna vez hizo algo malo en su vida política anterior, en esta ocasión tenga la oportunidad de reivindicarse, porque el tsunami que viene de exigencia hacia una actuación política distinta de los políticos, la sociedad está exigiendo esa actuación de manera diferente. Eso nos obliga y nos permite que la gente que de alguna manera traiga vicios o su actuar político es distinto, aquí es difícil que se pueda instaurar esa manera de hacer política, porque
nuestra misma militancia, nuestros mismos estatutos, nuestra plataforma, nuestros programas inducen a la ciudadanía o a los militantes, mejor dicho, y a la gente que de la ciudadanía, sin ser militantes, incursiona políticamente en Morena, su actuar sea bajo ciertas reglas éticas, morales, que en un momento determinado están impresas, no solamente en nuestros documentos, sino en el actuar de la gran mayoría de los compañeros que en Morena militamos. Entonces, si Andrés Manuel esto lo resume en una frase muy trillada que dice: la casa se barre, las escaleras se barren de arriba para abajo. Y si el que encabeza el poder en el país no es corrupto, los demás no tienen por qué ser. Entonces, cuando en el actuar de quienes son jefes políticos de un grupo o de un partido político está la honestidad de por medio, el resto de la militancia y el resto de los que se sumen a este tipo de posiciones tendrá que ajustar su actuar a la honradez. Hablando de personajes, hay un precandidato no oficial que tiene como segunda opción a Andrés Manuel, el gobernador Javier Corral, que anda en la caravana de la dignidad, una caravana que va muy rápido, por cierto, y hábilmente la está concentrando en capitales donde obviamente pues hay mucha prensa y llega ahí para informar. Yo lo he dicho e insisto que parcialmente le asiste la razón. Digo, la federación nos ha maltratado toda la vida, centralismo que padecemos desde 1800, mediados de 1800 no ha desaparecido. Ha habido algunos avances, les dan algunas miserias a los municipios y a los estados, y bueno, pues es el chantaje que siempre hace la Secretaría de Hacienda, y en esa parte Javier tiene razón. Pero lo cierto es que también la personalidad de Javier no ayuda mucho para que esos recursos lleguen y que cumpla con su trabajo, ya empieza a gobernar ya, porque ya ha pasado más de un año y la violencia sigue galopante. Y todavía no logra. Entonces Javier tiene que definir si quiere ser precandidato, pues que se anote y le compita a Anaya, pero dentro de todas esas cosas surge lo que declara recientemente, de que estaría a gusto o le daría mucho gusto si Andrés Manuel gana la presidencia de la República en caso de que Ricardo Anaya no gane. Debe tener datos o alguna información que le permita decir eso, de que Anaya seguramente no va a llegar a la final, y que le tenga que decir, ¿se acuerda de aquel programa que le decían cuando perdía un competidor? Lástima, Margarito. Bueno, efectivamente, yo veo el actuar de Javier Corral como un actuar meramente protagónico en medio de un proceso electoral, que si bien es cierto su histrionismo y dijéramos su habilidad para el discurso lo tienen posicionado a nivel nacional, él quiere seguir teniendo esos reflectores. Él cree que de esa manera puede ayudar y contribuir a la campaña del frente al que Porfirio Muñoz Ledo llamó el mazacote. Yo también creo que sí le está ayudando a esa campaña, pero le está haciendo un flaco favor a Anaya siendo tan protagónico, porque le resta reflectores y no deja que Anaya sea el héroe de la película. En realidad el héroe de la película quiere instaurarse con su protagonismo y su histrionismo. Pero bueno, Javier, cuando hace ese comentario, tiene muy claro de que Anaya no está pegando, que Anaya no está saliendo bien en las encuestas, que Anaya no trae propuesta, que Anaya no va a crecer ya más políticamente, que se está quedando muy rezagado, igual que el otro candidato, Meade, pero el que me ha de engañar, me ha de extorsionar, me ha de mentir, me ha de traicionar. Entonces, este posicionamiento y esta actuación de Javier, yo la veo pues fuera de la realidad, porque si él pretendiera sustituir a Anaya, pues ya ahorita ya no es tiempo, porque debería haber renunciado
a la gubernatura para poder ser postulado. Pero puede suceder cualquier cosa. La ley no permite que haya sustitución de candidato. Imagínense si por alguna causa mayor, aunque se ve saludable, pudiera enfermarse o simplemente tirar la toalla. Sí, efectivamente. Además, Javier está acostumbrado a violentar las reglas. Yo me acuerdo que cuando fue candidato a gobernador no renunció a tiempo para... Fue tema de debate y de impugnación, además. Y de impugnación. Entonces, precisamente por eso yo digo que a lo mejor, pues Javier está preparando el camino para hacer una sustitución. Y cuando al principio yo no entendía cuál era el objetivo de Javier cuando nos negaron el primer espacio para la visita de Andrés Manuel, sino que hasta después nos pusimos a reflexionar que el negarnos 2 lugares para que nosotros hiciéramos nuestra concentración no se trataba más de que provocara a Andrés Manuel para subirse al ring, para que él se subiera al ring con Andrés Manuel. Y afortunadamente Andrés Manuel no cayó, afortunadamente no le importó, no hizo ningún señalamiento al respecto, no se enganchó Andrés Manuel con el asunto de que no nos permitieran utilizar los espacios públicos para su visita, y eso pues no le resultó a Javier. Yo creo que por ahí iba el asunto. Fue una decisión infantil el negarle esos espacios para que hiciera su evento, sobre todo tomando en consideración y los antecedentes democráticos del PAN, que hoy parece que ya ha quedado en el olvido, simplemente quedan pasó a la historia, polvos de aquellos lodos. Sí. Porque yo recuerdo perfectamente bien en la efervescencia de los 80s de que todavía existía esa comunión de la sociedad con el PAN, que se cerraba la calle Bolívar, ¿recuerda? Sí. La calle Bolívar se montaba el escenario, acudíamos miles de personas a apoyar a verdadero liderazgo del PAN de entonces, como Guillermo Prieto Lucando, Luis H. Álvarez, el ingeniero Luis Herrera, etc. La toma del Parque Lerdo, muy simbólica, la batalla épica de Don Luis con su huelga de hambre, etc. La caminata a la Ciudad de México, la marcha que hizo, no la caravana que hace Javier Corral. Y no sé si hacían la petición formal ante el ayuntamiento, pero el caso es que no había ningún problema. Se hacían eventos en las calles, incluso en la protesta por el fraude electoral del 86, la resistencia civil, que perjudicaba a terceros. Sin embargo, había tolerancia de parte de los ciudadanos. El pretexto que presentaban para no darle el permiso era eso, que afectaba la vialidad, etcétera. Una tontería infantil que finalmente le salió el tiro por la culata, porque a Andrés Manuel le fue muy bien y la gente que acudió, comparada con la que fueron un día antes a la reunión informativa del gobernador, que dicho sea de paso, va gente de buena fe también por motu propio, pero a eso se arriesgó y le salió mal. A Andrés Manuel le fue muy bien en la elección. Bueno, le fue bien, que por eso Javier considera su segunda opción a Andrés Manuel en caso de que Anaya persista como candidato, o bien que Javier Corral lo sustituya y que en algún momento dado tenga que pedir licencia, que no se va a notar mucho su ausencia para ser candidato del frente. No se notaría porque pues no ha estado en todo este tiempo, ¿verdad? No se notaría. Lo ponen en automático, así como los aviones ponen en automático para que se lo viera. Ni siquiera el jefe del gabinete, que también ahí anda en la chirinola. Pero bueno, eso es lo que sucede aquí en Chihuahua. Profesor, yo quiero agradecerle su tiempo, su disponibilidad para platicar estos temas que si bien estamos en inicio de una precampaña muy intensa y que va a dar mucho de qué hablar, que el resultado todavía es impredecible. Sin embargo, las aportaciones, los datos, los comentarios, las precisiones que usted hace, pues sirve a la ciudadanía para que vaya, se informen más, que tengan los datos duros en este caso el posicionamiento de Morena, de su representante de Andrés Manuel aquí, y que vayan haciendo esas comparaciones de cuáles son las mejores propuestas, desmentir lo que haya que desmentir y atajar todas esas mentiras y vaya, contribuir a que la elección, aunque va a ser muy difícil, que sea muy tranquila, pero por lo menos que sea legal y que sea legítima. Muchas gracias, Manuel. Gracias por este espacio y es un placer. Muchas gracias. Pues muy buenos días.
Gracias a nuestros fans, ya saben que pueden vernos en alcontacto.com.mx y en las redes sociales a través de Facebook. Muchas gracias, yo soy Manuel Narváez en Chacoteando.